Continuamos en Embolleré, se lo habíamos anticipado, aprovecharon compañeros acá para hacer sus consultas respecto del fútbol. Ahora pregunto, ¿preparación física anterior a la cancha de fútbol? Eso nos preguntaron, ¿eh? Porque acá me parece que van los viernes al partido y no hay preparación anterior. No como los jugadores del Mundial, por lo menos. Está con nosotros, como es habitual, de regreso nuestro especialista en traumatología, el doctor Mario Ortellado. Buenas tardes, bienvenido, doc. ¿Qué tal, Analía? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, le sacaron mucho el cuero a los jugadores de la selección argentina porque parece que fueron de vacaciones al Mundial de Rusia, entrenaban poco y nada, por lo menos no en la intensidad o con la intensidad que lo hacían los jugadores de otras selecciones. Sí, otra también de las críticas que tuvo era que había muchos lesionados, había algunos que previamente estaban lesionados que no llegaron, como el arquero Romero, que sí, unos días antes... ¿Era cierto lo de Chiquito Romero? Porque también dijeron que era mentira, que le inventaron eso para sacarlo del Mundial y después se arrepintieron. No, él tenía una lesión, ¿Sí? Tenía una lesión que se le había desprendido un pedacito del cartílago, estaba dando vueltas eso en la rodilla. Ya los médicos le habían informado que estaba con esa condición, que se tenía que operar. Él decidió no operarse, seguir un poco más, y eso era un pedacito que estaba dando vuelta en la rodilla hasta que generó síntomas, se le trabó la rodilla y bueno, y ahí no tuvo otra opción que someterse a una cirugía, que se tenía que hacer una cirugía que se llama artroscopía, que es una cirugía mini invasiva, que se ponen unos tubitos, se saca esa lesión que tenía. El tema que se suscitó en ese momento, que eso también fue polémico, es que el jugador o sus representantes o quien sea pretendían que él se opere y que vuelva a jugar cuando una lesión de esas tarda como muy pronto un mes. Y estamos hablando también de deportistas de alta competencia, sí, que tienen que recuperarse bien. Así que fue toda una controversia en nuestra selección, antes, durante y después, y seguirá siendo por un buen tiempo. Por favor. Bueno, y después imitando a jugadores que también se tiraban, los chiquitos. Sí. Los chiquitos, por suerte no eran de la selección argentina. Pero bueno, Neymar hizo estuvieron acá los chicos de teatro, creo que Neymar habrá practicado con ellos, porque actuó durante todo el Mundial. Y también, bueno, este último partido, no sé si lo viste o te comentaron, pero por ahí los que vemos fútbol no nos perdemos. Dejó de jugar la selección, dejé de prestarle atención al Mundial, le digo. No, este último partido de Rusia y Croacia, donde los croatas hasta último momento llegaron con lesiones, así todo, terminaron un partido que fue agónico, fueron a la extensión, después fueron a penales, fue agónico. Y ahí hubieron, inclusive el arquero jugó casi 30 minutos, 40 minutos desgarrado. Hubieron otros jugadores que estaban desgarrados y que ya no los podían cambiar. Dice que tuvieron lesiones y a pesar de las lesiones tuvieron que seguir jugando. Y después durante todo el Mundial vimos jugadores que tuvieron que salir por lesiones, que no pudieron jugar por distintas lesiones. Y bueno, de eso más o menos queríamos comentarle a la gente de qué se trataba. Y que también son lesiones que no solamente le pasan a los jugadores profesionales, sino a cualquiera de nosotros que vamos a jugar al fútbol o que practicamos algún deporte. Una de las cosas más comunes que vemos, que justamente me preguntaron antes de cámara, si los gemelos eran un músculo o un hueso. Los gemelos son un hueso que están en la parte, los gemelos de un músculo que está en la parte posterior de la pierna y que es uno de los músculos que más a veces se suelen desgarrar cuando jugamos al fútbol o que también sufre mucho porque está muy expuesto cuando recibe golpes, patadas, pelotazos, y es una de las causas, como vimos, de por ejemplo, Cavani, el goleador uruguayo, no pudo jugar porque tenía un desgarro muscular. Es decir, cuando lo vimos justo también en el partido, estaba jugando, sintió el tirón, se tocó el muslo y ahí se dio cuenta de que tenía una lesión, tenía un desgarro. Eso es una lesión donde se compromete la fibra del músculo, los músculos tienen una fibra, esa fibra se rompe en parte, genera dolor, genera inflamación, y obliga a que una persona tenga que recibir tratamiento, tiene que hacer reposo y tiene que hacer una rehabilitación para poder volver a hacer una actividad física. Prácticamente cualquiera de nosotros, si alguna vez practicamos algún deporte o caminamos o trotamos, pudimos tener algún desgarro. Es decir, pasa en todos los ámbitos y sobre todo con los profesionales. En el caso de los profesionales por ahí es más complicado porque, bueno, obliga a estar mucho más tiempo en reposo y en algunos casos, bueno,
es decisivo para algunas selecciones. ¿Es en la zona de la pantorrilla, los gemelos? Los gemelos son en la zona de la pantorrilla. ¿Suelen trabarse a veces también? Que uno Claro, siente se como ponen que... duros, Sí. se ponen duros. Los músculos a veces se ponen duros, ¿sí? Que es el calambre. Cuando decimos, soy un calambre, es el músculo que se pone duro, se tensiona, se contrae solo. Viste que hay músculos que nosotros lo contraemos, ¿sí? A voluntad. A veces cuando estamos muy extenuados con la actividad física, el músculo, por el exceso de actividad, se puede contraer solo, se queda duro. Y ese es el famoso calambre muscular. El músculo queda duro, eso genera dolor, que no lo podemos mover, y es también otra de las lesiones que podemos tener cuando hacemos actividad física. Bueno, de todas maneras, lesiones podría haber en cualquiera de las circunstancias, no necesariamente en los jugadores del Mundial, sino en toda aquella persona que realiza actividad física. Por supuesto. Y en la que no realiza actividad física también. En la que no realiza también, o sea, el que no Nadie realiza, está libre en este el que caso. no realiza actividad física tiene los problemas del sedentarismo, que son muchísimos, ¿sí? Y el que hace actividad física, bueno, sí, se puede lesionar. Esto viene muy bien porque muchas veces hay personas que, porque creen que van al gimnasio o porque tienen un buen entrenamiento, creen que eso es una vacuna para no lesionarse. Sí. Y esto nos puede demostrar que hay jugadores altamente entrenados, profesionales, que por la fatiga o por el exceso de juego se están lesionando, bueno, algunos por golpe y otros, cuando vos lo ves que están totalmente fatigados, se lesionan. Eso nos sirve también para que, pues muchas veces yo recibo gente y me dice, ¿cómo puede ser que yo me lesione? Sí, entreno, me alimento bien, hago ejercicios, hago elongación. ¿Y el te podés lesionar igual, O sea, siempre está la variante de que si haces actividad física, corres el riesgo de hacer lesiones. Pero también es cierto que si no haces actividad física, los riesgos del sedentarismo son mucho más nocivos que cualquier lesión que puedas tener en el deporte. Bueno, es un tema para continuarlo realmente porque da para hacer muchas más preguntas, pero también tenemos consultas y poco tiempo, Doc. Buenas tardes, quiero consultarle al doctor Otellado. Mi hijo se queja de dolor en un cartílago que está abajo de la rodilla y consulté con 2 especialistas, me dijeron que es por exceso de deporte y otro me dijo que es normal por el crecimiento. ¿Cómo se rehabilita el hombro duro? Además consulta, ¿se infiltran? Pregunta. Respecto del hombro. Son 2 consultas entonces. Con respecto al cartílago, eso es una lesión muy común, se llama osteocondritis, en niños y en niñas que no han completado el crecimiento. Se trata de la inflamación de los cartílagos, los huesos largos. Uno de los lugares donde más frecuentemente duele es en la rodilla. Tiene un nombre rarísimo, se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Y lo único que tiene que hacer el chico cuando tiene esa inflamación es quedarse en reposo hasta que le pase, y eso se cura cuando completa su crecimiento. Completa su crecimiento y se cura. Es muy común en chicos que hagan o no hagan actividad física, es más notorio en los que hacen actividad física. Con respecto al hombro rígido... ¿Y hasta qué edad crecemos? En un promedio hasta los 18 años. Muy bien. Entre los 18 y 19 años podemos crecer. A veces no tiene que ver con la edad cronológica, sino con el cierre de los cartílagos de crecimiento. ¿No se me habrán cerrado a mí todavía todos los No, quédate tranquila que seguro que sí. Ya no hay posibilidad. Quédate tranquila que sí. Pero vos sabés que eso es una pregunta muy interesante, porque hay enfermedades de la columna, desviaciones de la columna, como la escoliosis, cuando la columna se desvía, que mientras está en desarrollo, la escoliosis puede seguir aumentando. Entonces se sacan unas radiografías de la cresta ilíaca, acá de la cintura, y ahí se puede ver una línea que, si esa línea está cerrada, terminó el crecimiento. Mientras eso esté abierto, puede seguir creciendo. En caso de haber terminado, se inicia un tratamiento. Exactamente. Hay personas que pueden crecer hasta los 17, 18, 19, a veces hasta los 20 años, hasta ahí. Entonces, chicos con problemas de cartílago de crecimiento, eso hasta que complete su crecimiento va a seguir. ¿Y el caso del hombro duro? Y con respecto al hombro rígido, sí hay que evaluar por qué está rígido. Puede ser por problemas óseos, por problemas de los tendones del hombro, y una de las alternativas terapéuticas, una vez hecho el diagnóstico, sí es infiltrar. Es decir, hay casos en donde sí se infiltra, hay casos en donde se toma medicación, se hace rehabilitación. Por eso es lo fundamental antes, es decir, los tratamientos son una solución para un problema. Entonces primero tenemos que ver cuál es el problema para poder avanzar en una solución. Entonces, para saber si uno se tiene que infiltrar o no,
tenemos que saber bien cuál es el problema que tiene ese hombro. Bueno, podríamos tener ese tema también, el de las infiltraciones, cuándo Sí. es conveniente y cuándo no, porque Sí, hay sin muchos duda. jugadores que de hecho han terminado su carrera debido a la cantidad de infiltraciones. Algunos por la cantidad de infiltraciones, es cierto. Hubo una época en que hubo un exceso, pero también se ha demonizado un tratamiento que es muy efectivo y que todavía sirve, es decir, bien indicado sirve. No damos más detalles, dejamos ahí pendiente para el próximo encuentro con el especialista en traumatología. Muchas gracias, doctor Ortellado. Muchas gracias a ustedes. Y si quieren tener más datos o simplemente acercarse para realizar alguna consulta, acuérdense, atienden el Sanatorio Borati, 4440-140, es la vía telefónica del sanatorio. Nosotros compartimos una nueva pausa y en un ratito nos despedimos con música, como tiene que ser, en un 9 de julio aquí en Emboyere. Pausa y ya volvemos. Sé que a mí